Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, Paris Reagan, John Rosenstern y Dave Smith. Y ustedes, estamos alegres de tenerles con nosotros. Estamos estudiando, considero, uno de los temas más importantes en toda la palabra de Dios. Y yo completamente quería esperar hasta llegar al capítulo 6 de Romanos, pero los eventos han terminado siendo al punto donde ahora estamos donde estamos. Y, y bueno, cuando lleguemos al capítulo 6 de Romanos, bueno, esperamos que sea más fácil entender en ese momento. Esperamos que así sea. Y quiero tratar ahora con la negación. ¿Y qué queremos decir con la negación? Bueno, hay individuos quienes dicen, predicadores que dicen que una vez la persona nace de nuevo, ya no tienen una naturaleza pecaminosa. ¿Estoy diciendo eso correctamente o no? Sí, señor. La palabra de fe es uno de los movimientos y una vez más es difícil poner a todos en la misma categoría, pero la palabra de fe niega que la naturaleza pecaminosa aún existe en su doctrina principal. Hay otros que dicen que no tenemos una naturaleza pecaminosa, sino emociones entenebrecidas, entre comillas, que más que nada es psicología. Y aún hay otros que dicen que la nueva criatura no es un monstruo de dos cabezas, que no tenemos dos o tres naturalezas operando en nosotros. Así que niegan el hecho Así de que es. la naturaleza pecaminosa aún vive y mora dentro de el marco del ser humano después de ser salvo, sí que puede Entonces, tener dominio. ¿qué es lo que el Señor, de qué nos va a liberar cuando suene la trompeta y la corrupción se vista de incorrupción? Si no existe, Correcto. Bueno, entonces, ellos limitarían eso a este cuerpo mortal, la carne en la que vivimos y ese tipo de cosas, pero ellos negarían vehementemente que existe algo llamado naturaleza pecaminosa. Y a esas alturas la conversación realmente no puede continuar. Si la persona no está al tanto de que el problema general del hombre en el ser humano es la naturaleza pecaminosa que recibimos como resultado de la caída de Adán, cada ser humano la tiene y es una fuerza de corrupción que tergiversa el carácter del hombre hacia el pecado y el egoísmo. entonces no creen que el creyente debe de poner su fe en Cristo y la cruz para tener victoria sobre el pecado. No están lidiando con la naturaleza pecaminosa en lo absoluto, niegan su existencia y su presencia. Bueno, Entonces, así es eso como ellos es lo entonces tratan. como la situación de la gracia. Sí, la revolución de la gracia sería parte de todo eso porque ellos son parte de la palabra de fe, muy conectados a la doctrina salvos, siempre salvos también, y bueno, por lo menos de aquellos que participan en todo Sí, esto. amén. Uno de los desafíos que tenemos, hermano Swagger, hay un gran engaño el día de hoy. Juan trató con esto en su epístola, tratando con naturaleza pecaminosa. Dice esto en primera de Juan, en su epístola, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, hablando de la naturaleza pecaminosa, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces hay un gran engaño el día de hoy diciéndole a la gente que no hay una naturaleza pecaminosa en la enseñanza del campamento de la palabra de fe. He escuchado muchos de sus sermones donde dicen que el hombre espiritual es perfecto y tenemos que entrenar la carne. Así que existe la idea de que el cuerpo físico puede ser entrenado por el espíritu. Bueno, pero no por, eso no por, dice, nosotros podemos tener poder sobre la naturaleza pecaminosa. Bueno, casi están diciendo que somos como Dios, porque si Jesús hubiera tenido el poder que nosotros tenemos para confesar la palabra, entonces él hubiera podido hacer más, Pablo hubiera podido hacer más, algunos dirían. Es casi como un gnosticismo moderno. Sí es gnosticismo, es un pensamiento gnóstico. Entonces, pervierte la palabra de Dios y es un Sí. engaño. Ahora la revolución de la gracia llegó y porque yo creo que, bueno, ha salido de esa enseñanza los que han participado en ella porque no quieren confrontar el tema del pecado. Entonces, una vez más, estamos tratando de buscar maneras de ignorar la naturaleza pecaminosa y no solo es ignorancia, sino que están tratando de ignorarla, negando que es el problema del hombre. Y si usted menciona los conceptos del pecado, van a crear una conciencia de pecado. Entonces, no queremos hacer eso. Disculpa, John. Sí, señor. Ellos dicen, si hablas del pecado como lo hacemos aquí ahora,
¿Eso crea una conciencia del pecado y causa el pecado? Eso puede ser aquello que cause la caída. Uno de los líderes del movimiento de la palabra de fe, de hecho, enseña que el hombre nace de nuevo en su espíritu y que ese espíritu literalmente salva el alma. El alma, Esa es sí. la terminología Repite eso. que el hombre nacido de nuevo nace de nuevo en su espíritu y su espíritu nacido de nuevo entrena a su espíritu. Por lo tanto, usted es responsable de salvar su alma. Y Pero el alma no es salva de acuerdo a su pensar. bueno, la idea es que todo lo que es impío permanece en el alma y el espíritu ahora entrena al alma a través de confesión positiva y conocimiento de la palabra. Y así es como ellos entrenan a la persona y enseñan que cualquier actividad pecaminosa no está en el espíritu del hombre, sino en el alma del hombre. Y 2 Corintios 7, versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y De la carne espíritu. y el espíritu. Entonces, si decimos que el espíritu es perfecto y luego es el autor de transformar el alma, es de la manera como tratan con la actividad pecaminosa en la vida del creyente. No es una naturaleza pecaminosa, sino el problema con el hombre espiritual. Bueno, el creer eso, ellos cierran todas las puertas a la victoria. Bueno, recordemos que ese movimiento en particular ha divagado completamente contra la cruz de Cristo, Sí. llamándolo la peor derrota en la historia Así humana y que es. Dios Eso es. en el Calvario fue el perdedor más grande. Eso es exactamente lo que estaban lidiando con este grupo que había dejado a la iglesia en Primera de Juan. No solamente estaban diciendo que, Bueno, parece como que estaban diciendo que no tenían necesidad de confesar el pecado, pero Juan deja en claro que ese era un ataque contra la expiación. Cualquier cosa que niegue el pecado o la necesidad de que el creyente lidie con el pecado siempre es un ataque Correcto. contra la expiación de Jesucristo. Y en Juan, Primera de Juan, Sí, y usted lo leyó, exactamente. una vez más, si decimos que no tenemos pecado, la palabra es un sustantivo, no es Correcto. un acto de pecado, es. no es un adverbio ni un verbo, o un participio, perdón, es un sustantivo. Y el sintaxis griego nos indica que él está diciendo que si decimos No que no tenemos. tenemos naturaleza pecaminosa, Mentimos, nos engañamos y la mentimos. verdad no está en nosotros. Así es. Así que, aunque estamos Disculpa, enseñando, ¿podemos decir la naturaleza pecaminosa si decimos que no tenemos una naturaleza pecaminosa? eso es lo que está quiero diciendo. decir, que es lo que quiere decir. Así que toda la situación es que si nosotros, número 2, en nuestro diagrama, si negamos que hay una naturaleza pecaminosa, entonces la verdad no está en nosotros y no estamos viviendo nuestra experiencia cristiana conscientes, reconociendo lo que el verdadero Vamos a problema citar es. ese versículo una vez más. Si decimos, Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, Nos engañamos a nosotros nos mismos. engañamos y la a verdad no está en nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y no significa que no sois salvos, porque Juan, en Primera de Juan, estaba escribiendo y en su totalidad a creyentes. Así es, absolutamente. Que Juan quiere que el creyente sepa que el problema que tenemos está involucrando a una naturaleza pecaminosa. Es incorrecto, malo y pecaminoso negar el hecho de la naturaleza pecaminosa y si lo hacemos, la verdad no está en nosotros. Ahí Y es esto donde es mucha de esta negación abierta de que yo estoy bien, ustedes están bien porque hemos aceptado a Cristo, así que estamos bien. Yo, cuando estaba en el seminario, leí un libro de el expresidente de la Escuela de Divinidad Duke, llamado The Moral Vision of the New Testament. Y en el libro él describía en un capítulo cómo un amigo había venido a él y le dijo que él luchaba con la atracción del mismo sexo y que él sabía que estaba mal y estaba luchando con eso. Y recuerdo que me quedé sorprendido leyendo el libro porque él básicamente le dijo, no hay problema, no es un gran problema ese, mientras que tú confieses a Cristo vas a estar bien y bueno, vas a tener la victoria de esto. Simplemente no te preocupes, no es un gran Todo problema. pecado es algo importante. Eso es lo que pasa y obviamente este pecado en particular, este hombre que vino a él sabía que estaba mal, lo que él deseaba, lo que él quería hacer y el autor de este libro no tenía nada que ofrecerle a él como una victoria real porque la atracción del mismo sexo simplemente es una de muchas cosas, pero en nuestro mundo donde la gente dice que usted siempre va a luchar con eso y jamás van a poder ser libres de eso,
es lo que muchos consejeros le enseñan a la gente y nosotros creemos que el Espíritu Santo puede libertar a alguien de eso. Sí. Y no solo de los actos, sino Así de es. el deseo. Y Sí, puede ellos dicen, liberar a la siempre y gente de eso. cuando no se involucre en la actividad, si todavía tiene el deseo, está bien. Así son los alcohólicos. Sí, pero eso es lo esa que es una pasa. pesadilla. Sí. Oh, Estoy sentado sí. aquí y era Sí. un Una vida drogadicto, un miserable. exalcohólico. Yo no me levanto en la mañana ni me preocupo si yo voy a drogarme o si me voy a emborrachar. Eso no va a suceder. Eso Yo no no es tengo libertad. deseo por Sí. esto en lo absoluto, ni en mi peor día, ni en ninguno de los días más estresantes. El pensamiento nunca ha cruzado por mi mente. Sé que Roy Chacón me estaba contando, después de ser salvo, él empezó a tener convicción por el consumir alcohol. Y él, bueno, él no era un alcohólico, pero él consumía alcohol frecuentemente, de acuerdo a como él lo contó. Así que fue un pastor bautista en la ciudad donde ellos vivían. Eso era todo lo que él pensaba que podía hacer. Y el pastor lo miró cuando le dijo que él quería tener victoria sobre el alcohol. Y le dijo, no se preocupe, que yo consumo alcohol de vez en cuando también. Sí, Y él bueno, dijo que se fue confundido. ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? correcto. Porque sé Pero que esto está mal así y es. tengo que tener Ahí victoria. es donde Y lo hizo. ahí es donde mucha gente está. Sé que esto está mal y yo sé que no tengo que seguir haciéndolo, pero no pueden encontrar la manera de ser libres de ello. Sí, y el Bueno, pecado. adelante. El pecado. La victoria. Bueno, sí, adelante. Muy bien. Bueno, la victoria Sí, usted, por significa favor. que no tengo que lidiar con esto todo y cada día. Soy Eso libre es, de ello, justamente. liberado. Miren, Sí. que puedan salir de la Gracias a prisión. Dios por eso. Sí. Gracias a Amén, Dios amén. por eso. Aleluya. Y estos erais algunos, Sí, 1 Corintios amén. 6. Pero ahora son lavados, santificados, justificados y serán glorificados por la gracia de Dios. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Ya volvemos en unos momentos. Estamos de vuelta. Quiero que vayan al diagrama, por favor, una vez más, porque es importante. Hemos hablado de la ignorancia, también la negación, y ahora vamos a hablar de la licencia. ¿Y qué queremos decir con eso? Bueno, hay algunas personas que tienen la idea que porque tengo una naturaleza pecaminosa y nací con ello, como toda persona nace con ello, entonces eso quiere decir que no puedo evitar el fallo, no puedo evitar el pecado. No, damas y caballeros, Jesucristo murió en la cruz del Calvario para liberarnos del pecado. Amén. No para que tengamos el pecado y continuemos pecando. Mientras la Biblia no enseña una perfección sin pecado, sí enseña que el pecado no se debe de enseñorear sobre nosotros. Y eso quiere decir que hay algo en su vida que usted no puede detener simplemente porque quiere, no puede. Y está empeorando. El pecado siempre empeora, nunca permanece estático. Entienda eso. Empeora, empeora y empeora. Es la ambición de Satanás para destruir al Hijo de Dios. Y él hace todo lo que él puede para hacer precisamente eso. Hay una manera para tener la victoria que le estamos entregando y eso es la cruz. Y permítame decir lo que dije varias programaciones atrás. Usted nació con una naturaleza pecaminosa. Cada persona nace así. Cuando fue salvo, la naturaleza pecaminosa no se apartó, fue adormecida, lo que significa sin poder. Porque usted le ha entregado su corazón a Cristo, ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero sí puede cobrar vida rápidamente si nosotros empezamos a hacer las cosas de la manera equivocada. Si tratamos de vivir esta vida por medios que nosotros diseñamos, entonces vamos a tener un problema con la naturaleza pecaminosa que va a cobrar vida. Es como un electrodoméstico como una sierra que la puede conectar y realmente desconectarla y no le va a causar ningún problema. Pero si conecta eso, allí hay un problema, si no lo maneja correctamente. Entonces, como creyentes, el Señor quiere que tengamos victoria en nuestra vida. Y como dijimos momentos atrás, Él no enseña la perfección sin pecado, pero sí que el pecado no debe de enseñorearse en nosotros. Y lo voy a citar otra vez, Lauren lo mencionó.
Si decimos que no tenemos pecado, mentimos y la verdad no está en nosotros. ¿Bien? Engañados. Correcto, engañados y la verdad no está en nosotros. Y eso es el problema con aquellos que niegan la naturaleza pecaminosa, pero la licencia o permiso es el tomar el pecado a la ligera, que ha sido algo tan prevalente en algunos en la iglesia, no en todos. Y Repite bueno, eso a otra veces, vez. sí, esa licencia es esa actitud que toma el pecado a la ligera, que realmente no le pone atención cuando el pecado ocurre y todos hacen algo malo. Yo recuerdo que estaba lidiando con un pastor que había, de hecho, había dejado a su esposa y se casó con una de las damas en su congregación después de haber tenido una aventura con ella. Y yo le llamé y le dije, hermano, tú no puedes hacer esto. Y él me dijo a mí, bueno, todo el mundo hace algo malo. Y era una ligereza con respecto a la maldad que había sucedido. Y tristemente, muchos cristianos toman esa idea de que no importa qué es lo que yo haga, aún voy a permanecer salvo y todo el mundo hace algo malo, así que yo no, realmente no voy a tratar con eso, ni siquiera voy a esforzarme para encontrar victoria sobre Ujú. ello. ¿Y eso fue calvinismo? Bueno, no todos los que creen en salvo, siempre salvo, creen en ese tipo de No, no es ideologías. verdad. Eso sería Así es. algo erróneo decirlo, pero aún Sí, así generalizar algunos, sí, totalmente. algunos, Sí. El tío abuelo de mi esposa era un pastor presbiteriano y a él le encantaba fumar pipa y tomar cerveza Heineken, eso era lo que él bebía y él me decía, tú tienes que tener un vicio, necesitas un vicio, todos deben tener un vicio. Yo le decía, hermano, yo no necesito ir a buscar un vicio activamente, yo, ya tiene bueno, uno más que sí, suficiente, sí. eso es lo que pasa, mira, que Wow. no necesitamos buscar activamente un pecado, el pecado quiere entrar y llegar a nuestras vidas. Así que esta idea de que, bueno, todos estamos bajo la gracia de Dios, así que hay que hacer lo que queremos Creo hacer. que hay una confusión en cuanto a lo que el pecado realmente es. El pecado es corrupción. El pecado es Roba, una fuerza de mata y destruye. destrucción. Absolutamente. Y lo que busca no es necesariamente, ahora sí, es bueno tener una buena reputación, tener un buen ministerio y todo eso. Pero el pecado busca la fe de la persona. Eso es lo que el pecado quiere. El pecado viene a robarle la fe que una persona tiene en Jesucristo. Y si nosotros permitimos que el pecado domine nuestros corazones y vidas y no buscamos activamente un medio para encontrar la victoria sobre el pecado, esa es una buena indicación de que ese corazón está moviéndose en una dirección en el que la fe está siendo destruida y donde la fe está siendo corrompido, permitiendo un estilo de vida, bueno, inmoral. El Espíritu Santo redarguye de pecado. Y si el Espíritu Santo vive dentro de una persona, Él no permitirá que esa persona se sienta cómoda en su pecado. No, no lo va a hacer. La única razón por la que el creyente se queda cómodo en su pecado es porque ellos se están enfriando y no sienten el poder de convicción del Espíritu Santo, y es un lugar muy peligroso. Permítame regresar a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, significa practicar el pecado. Practicar el pecado. Así que no vamos a buscar practicar el pecado si su simiente está en nosotros, porque, como acabas de decir, Pérez, el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Si nosotros nos enfriamos o somos removidos de la verdad, entonces tenemos que cuidar nuestra condición espiritual porque es peligroso. Si nosotros no recibimos el poder de convicción del Espíritu Santo, y aquí es donde yo estaba oponiéndome a esta revolución de la gracia, porque ellos casi atacan el poder de Sí convicción lo del hacen, Espíritu Santo. no es casi, sino que lo hacen. Bueno, piensen en eso. Eso es cerca de blasfemar Sí, la obra del ellos Espíritu dicen que Santo en la cualquier vida de un voz individuo. internamente que lo convenza de pecado no es Dios. Y eso es negar el ministerio del Espíritu Por Santo, favor. dirigiéndonos a la verdad de lo que es incorrecto. No solamente nos dirige a la verdad, nos dirige a lo que es incorrecto. Lauren, Nos eso es muestra peligroso, lo eso es atribuirle la obra del Espíritu Correcto. Santo a una obra demoníaca. Sí, Es lo que los entonces- fariseos hicieron, que Jesucristo dijo que han blasfemado al Correcto. Espíritu Santo y que era un pecado imperdonable. Sí. Espero que no hayan llegado a ese punto. Sí, bueno, Eso es algo muy peligroso. peligroso y una vez Bueno, más, disculpe, no, adelante, no quise interrumpirlo, disculpe.
Bueno, la incredulidad, eso es a lo que nos lleva. La negación de la naturaleza pecaminosa nos lleva a la incredulidad, no a una necesidad de acercarnos a Cristo y lo que hizo en el Calvario. El libertinaje nos lleva a la incredulidad, no a una necesidad de acercarnos a Cristo y lo que hizo en el Calvario. Degrada el tejido de nuestra fe. Ahora, como la fe es el elemento clave en la experiencia cristiana y específicamente fe en Cristo, si usted acepta algo que esté desgarrando el fundamento de su habilidad de creer, usted está poniendo su alma bajo riesgo. Y ahí es donde la licencia o el tomar el pecado a la ligera entra en juego. Hay otro ámbito que tal vez debemos mencionar, aunque no es tan común, pero hay algunos que aún hasta en el día de Pablo podemos ver en Romanos capítulo 3, algunos enseñaban que si pecar le traía gloria a Dios por su plan de redención, entonces debemos pecar más. Y esto es lo que nosotros llamaríamos antinomianismo. No lee ningún código moral. Habían algunos en el libro de Apocalipsis que enseñaban que mientras más pecaba uno, más gloria a Dios recibía como resultado de la salvación. Realmente no recibe el gloria del pecado en lo absoluto. En lo absoluto. Entonces, una vez más, la licencia nos lleva hacia la lascivia, tomar el pecado a la ligera, o aún nos desafía a pecar a un nivel que es inaudito. El pecado no tiene paro, no se detiene. Empeora, empeora y empeora. Y para el hermano realmente es realmente un Correcto. peón en el poder del pecado. Eso es lo que el místico ruso Rasputín, él dijo que ¿quién tiene un testimonio más grande, el mejor cristiano o el mejor pecador? Él dijo, si yo peco más, entonces la gracia de Dios abundará más en mi vida. Y él enseñaba eso y vivió una vida una vida de mucho libertinaje, porque Y él hoy realmente él creía desearía eso. que no hubiese hecho eso. Exactamente. Y eso es licencia. Eso es. Creo que si quieren entender la severidad del pecado y por qué el creyente no necesita ver el pecado como algo ligero o como algo que se puede permitir en la vida del creyente, solo un vistazo del Calvario nos muestra la severidad del pecado. Solo con ver lo que Cristo, lo que le costó a Dios, Puedes expiar mirar a nuestros Cristo pecados. estando en aquella cruz con una muerte tan horrible y decir, mi pecado hizo esto. Correcto. Miren, Pablo trata con Amén. esto. Una vez más, cuando lleguemos a este punto lo haremos. Continuaremos pues en el pecado. Para que la gracia para que abunde la gracia. Dios Y lo que no lo tenemos que quiera. entender también, ahora no tenemos el tiempo, pero la gramática indica, continuaremos siendo dominados por la naturaleza pecaminosa después de haber sido libres solo para que la gracia pueda abundar. En ninguna manera Dios no lo quiera. Porque los que hemos muerto a la naturaleza pecaminosa, y esa es la idea, ¿cómo viviremos aún en él? Así que el pecado es algo que nosotros debemos vencer y la licencia jamás es una manera de definir el pecado, los actos de pecado o naturaleza El pecaminosa. Espíritu Santo quiere remover de nuestra vida todo pecado. Lo he dicho anteriormente, no enseña una perfección sin pecado. Si usted entiende el pecado, sabría que no es así. Realmente usted piensa que es perfecto, Dios le va a abrir los ojos y le va a enseñar qué es la perfección y qué necesita. Correcto. Compárese usted con Cristo y después Así es. hablamos. Exacto. Sí. Y realmente se dará cuenta lo horrible que es el pecado. Ninguno de nosotros estamos libres de esos ataques. Así que bueno, se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Cuéntele a otros sobre un estudio en la palabra, por favor. Muchos lo hacen y gracias por ello. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.